bienvenidos a un podcast de verdad. Señoras y señores, hoy estamos alegres, la casa se llena de alegría. Porque Guti ha vuelto. Este dijo que estaba muerto. Sí, Ha vuelto. por favor, ponedle el anillo y las sandalias. Qué grueso, qué grueso. No, después de un tour por todo el mundo, bienvenido, Guti. No, pero sí es cierto, ¿cuántos episodios no has estado? Como un mes. Sí, o sea. Como 4, sí. La gente te aclama, pregunta, ¿dónde está Guti? Devuélvanlo. Devuélvanlo. Y Muy aquí bien. está entre nosotros. Gracias a Dios. ¿Qué tal te fue en tus viajes con la familia? Bien, súper contentos, gracias a Dios. Festejando el primer año de vida de nuestra hija. Nos dice la Mara, vos que eso, o sea, mentira que por tu hija lo hicieron. Vamos, ya no se va a recordar el viaje, pues. Ajá. Pero hay fotos. Pero tampoco se hubiera recordado si le hubieras hecho piñata. Así Por supuesto. Entonces, sí, estuvo bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Gracias a Dios, buen tiempo. Sí, muy bueno. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y la verdad es que estamos muy contentos con Guti de presentarles este nuevo episodio de un podcast de verdad. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Habría que hablar de él muchísimo porque la verdad es que ha acumulado a lo largo de los años no solo experiencias a nivel ministerial, sino también a nivel académico. Pero lo podemos resumir describiendo el ministerio donde está actualmente. Se llama el Instituto Crux, que yo lo considero un tanque de pensamiento necesario para esta época, donde confluyen muchísimas personas lideradas por él, que pues tienen una pasión por llevar a la cultura actual pues la palabra de Dios de una manera diferente. Realmente yo diría, creo que a través de ellos podemos aprender a amar al Señor con nuestra mente. Y mientras Guti llena y recarga su mate, su mate, que él también trae. Ojo. Él también trae. Yo no, yo soy el santo. No es cierto. No es cierto. El mate es una bebida deliciosa y amada en la cultura sudamericana. Bueno, ya sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro querido amigo director del Instituto Crux, Gonzalo Chamorro. Bravo. Muchísimas gracias, señoras y señores. Qué placer saludar a toda su audiencia. Guti, Roberto, buena qué onda. Honor. Como diría Thomas Carlyle, me encanta estar con gente selecta, rector de la Universidad de Edimburgo en las mejores épocas del siglo XIX. Y cuando Thomas Carlyle habla de gente selecta, me recuerda la famosa obra de nada más y nada menos que José Ortega y Gasset, ¿verdad? Interesantísimo, así que es un tremendo honor. Y les felicito que en la primera parte de su presentación te reclamaron, ¿verdad? Tu ausencia. Entonces yo no sé si el podcast tiene que ver con terapia, consejería. Me cuentan, ¿verdad? O alegación. Bueno, qué bueno estar con ustedes, queridos amigos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Es que Guti me abandonó 5 episodios. 5 episodios. Hablando de terapia, ¿saben qué? Acabo de terminar de leer un libro de Carl Trueman. Dice El origen del ego moderno. Yo lo tengo, no lo he leído, pero sí lo tengo. Te lo recomiendo y no voy a hacer spoiler, pero a grandes rasgos, él habla de 3 estadios fundamentales en el desarrollo de la sociedad. El primero de ellos es el estadio de la mitología o el mito, es decir, cómo se configuraba la moral, cómo se configuraba la espiritualidad o inclusive los principios o virtudes que definían la antigüedad. Y ellos decían que básicamente tenía que ver con los oráculos o las deidades en el campo de la mitología. Pero hay un segundo estadio. Él, por cierto, no le llama estadio, le llama tercer mundo, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. En este segundo mundo irrumpe el cristianismo como fuerza moral, como fuerza espiritual, y ese sentido de trascendencia, la verdad es que obnubiló el pensamiento civilizatorio, como diría Agustín de Hipona en su trabajo y en su obra Ciudad de Dios, o como dicen algunos, sentar las bases de la moral prudencial de Occidente, que hasta el día de hoy grandes escépticos y ateos sostienen la superioridad del cristianismo, como Richard Dawkins. ¿No? Estábamos hablando fuera de cámaras del gran rol del y debate, cristianismo cultural de Dawkins. Así es. Y en tercer lugar, él habla de la sociedad en la actualidad que ha rechazado los oráculos antiguos y que ha rechazado el cristianismo, especialmente en la época más racionalista y en el siglo XX más secularizada. Sin embargo, cuando él hace este análisis, dice que los cristianos, los
seculares, al no tener una fuente de sentido moral y no tener un sentido de trascendencia, lo que ha provocado en esta cultura es una auténtica sociedad terapéutica. Entonces uno se pone a leer a Byung-Chul Han, Yuval Harari, Noam Chomsky, y todos tienen sociedad del cansancio, sociedad que no sé qué, sociedad acá, y vaya si tienen razón, porque es que una sociedad terapéutica, cuando no tiene una fuente moral de sentido y no tiene un porqué y para qué, que tenga un sentido de trascendencia, tiene que justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque carece de historia. Y una sociedad sin fundamento histórica anda a la deriva. ¡Wow! Señoras y señores, ¿nos vamos? Esa fue la terapia de la primera parte. Tome esto y analícelo. Le va a tomar varios días hacerlo. No, Gonzalo, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias a Open Marketing por darnos la oportunidad de poder grabar este podcast en sus instalaciones. Lo valoramos grandemente. Y le recordamos que usted puede suscribirse a nuestro canal, puede darle like y puede principalmente compartirlo en sus redes sociales. Hoy exactamente vamos a estar hablando acerca del mundo de las ideas y estas ideas que tienen consecuencias. Hay un libro de R.C. Sproul que se llama Las ideas tienen consecuencias. Pero me gustó escuchar a R.C. Sproul en un video recordar aquel famoso juego de verdad o consecuencia. O consecuencia, sí. ¿Verdad? Aquel juego donde era, a ver, Gonzalo, te vamos a hacer una pregunta, ¿verdad o consecuencia? Entonces, ¿te bañaste hoy, Gonzalo? Y Gonzalo no quiere decir que no se bañó, entonces dice consecuencia. Ah, bueno, entonces vas a empezar a cantar aquí una canción de Los Pollitos Dicen Pío Pío. ¿Verdad? Ese es ese juego. Pero luego dice R.C. Sproul, bueno, ese era el juego, pero realmente, o sea, la realidad es que las ideas o la verdad tiene consecuencias para nuestra historia, para la humanidad. Sí. Y yo sé que ahorita va a ser un delicioso conversatorio entre Gonzalo y Guti. Yo voy a estar como referee, pero no, la verdad es que de veras, o sea, yo insisto y de veras Guti no se la cree cada vez que lo digo, pero tenés claro, Guti, que el que necesita terapia aquí es mi amigo Roberto. No, es que lo que quiero decir es que yo he dicho siempre que algo que yo admiro de Guti es su mente. Él tiene una mente privilegiada que Dios le ha dado y que la usa para el bien. Por mucho tiempo lo usó para el mal. Como el Chapulín. Colorado. Pero fue redimido. Y Gonzalo, por supuesto, es alguien a quien yo admiro. La verdad es que cómo has desarrollado a lo largo de los años tus habilidades como comunicador. Recuerdo que nos conocimos cuando, no sé si todavía estás conectado cuando con la Universidad Francisco Marroquín. Claro. ¿Verdad? Pero estabas con el doctor, ¿cómo es que se llama? Armando de la Torre. Ahí lo conocí. Y pues era así, tranquilito, callado. Ahora, definitivamente has desarrollado estas habilidades y me alegra tanto verte en redes sociales. Ustedes pueden buscar Instituto Crux con X al final. Cruz, pero con X al final, Instituto Crux. Búsquenlo en todas las redes sociales. Hay material de ellos en todas partes y todos nos llevan a pensar. Bueno, platiquemos acerca del mundo de las ideas. ¿Por qué las ideas importan, Gonzalo? En primer lugar, porque no puedo no pensar. Si no pensamos, estamos totalmente arruinados. Es decir, no pensar es impensable, plantearía nuestro autor que nos convoca el día de hoy. Y lo primero que tengo que decir es que, básicamente, cuando nosotros hablamos de la importancia de las ideas, nos estamos abocando a un fundamento profundamente judeo-cristiano. ¿Por qué? Porque el hecho de que tanto ustedes como nosotros, como toda la audiencia, tengan la cualidad de disentir, de pensar, de crear, de producir, es lo que los reformadores denominaron el mandato cultural y se conecta como el punto de partida para hacernos una gran diferencia entre los seres creados con la capacidad y la cualidad de hombres y mujeres pensantes y los animales que actúan por instinto. Esa gran diferencia marca el hecho cultural y el etos que nos invita a nosotros a recordar que los pensamientos son fundamentales porque a Dios le ha placido desarrollar en su criaturidad la capacidad y la cualidad racional. Y como tenemos esa esencia y capacidad que está conectada con la importancia de no solo crear, producir, contrastar y comparar, sino también entender que los pensamientos son fundamentales para el desarrollo de la civilización, no es menos cierto que eso ha sido craquelado por causa del pecado. Por eso los pensamientos pueden ser, como ustedes decían, positivos o también podemos crear elementos negativos. Y en el libro Las ideas importan, casualmente, Sproul era estudiante de filosofía. Y en los tiempos de vacaciones, él decía, pues quiero trabajar para poder pagar la deuda que se adquiría en la universidad. Y ahora, ¿quién le iba a dar trabajo
en un mundo muy pragmático como los Estados Unidos de Norteamérica, en el campo de la filosofía. Y entonces encontró un trabajo ahí donde estaba ayudando en el ornato y la limpieza, y de repente se encuentra con un señor que estaba limpiando hojas. Y le pregunta al señor, bueno, ¿qué haces aquí? Interesantemente le dice, bueno, estoy haciendo un tiempo de trabajo para que una vez que retome las vacaciones, entonces ya pueda tener un sustento para poder continuar con mis estudios. ¿Y qué estaba estudiando? Filosofía. Y cuenta Sproul que le brillaron los ojos al señor ya mayor. Qué bueno. Y empieza a hablar de Soren Kierkegaard, Hegel, Immanuel Kant, las teorías filosóficas eleáticas, la escuela sofista, la escuela pitagórica, cómo el mundo alejandrino termina influyendo al mundo pitagórico y el mundo pitagórico a la escuela atomista, la escuela del número, la escuela sofista, y qué sé yo, y todo eso. ¿Y cómo usted sabe tanto si solamente es un limpiador de hojas? Y le cuenta que él había sido profesor de filosofía en la Universidad de Berlín en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Wow. No era asistente, era un scholar. Era un Blanchard, era un erudito de la Universidad de Berlín. Es decir, nadie lo podía despedir porque tenía ganada la cátedra de filosofía. Sin embargo, hizo juicios de valores o criticó al nazismo de esa época. Y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Hitler mandó a matar a su esposa, a sus hijos, y él logró huir con una de sus hijas a los Estados Unidos. Y él dijo, las ideas a mí me arruinaron. Y por eso estaba frustrado. Ahora, vean qué interesante, porque él tenía la opción de poder haber continuado enseñando en la Universidad de Berlín y le iba a costar su vida. Y sin embargo, su juicio de valor, años después, sirvió a Sproul para decir que las ideas sí tienen sentido y sí importan. Y se impresionó de que un hombre con una mente tan brillante estuviera opacado por un sistema nacionalsocialista como era en esa época, que opacó las grandes mentes en esa época. Y uno empieza a pensar en ese periodo, Viktor Frankl, en este caso este profesor de la Universidad de Berlín, etcétera, etcétera. Entonces, las ideas importan sí, porque es parte de la creación misma de Dios. Las ideas pueden ser muy buenas, pero también peligrosas cuando nosotros emitimos un juicio de valor y tenemos que estar dispuestos a defender nuestras convicciones con solidez, aun cuando nos cueste la vida. La vida. Y otro de las víctimas, y a eso iba también, del Centro Colson para Estudios Culturales, el presidente actual, John Stonestreet, dice: las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Y es justamente lo que estabas mencionando ahorita. No solo le pasó a esta persona del relato que mencionas, sino también a un ministro luterano. A un ministro luterano que se regresó. Él estaba en Nueva York, él fue al revés de este. Estaba en Princeton, ¿verdad? Estaba en Princeton. Sí que interpreto bien a quién te refieres. Sí. Y se regresa a Alemania porque dice, yo tengo que estar sirviendo. Él desde lo ministerial, él era un ministro luterano. Y tengo que regresar. Claro. Para estar y hablar en contra de estas atrocidades que están sucediendo. De más está decir que cayó en prisión y bueno, el régimen del señor Bigotito lo terminó ejecutando. A 2 semanas de terminar la guerra. De la guerra, ¿verdad? ¡Wow! Sí. Escribió El precio de la gracia, Vida en comunidad. Vida en comunidad. Sí. A ver si nos dice, a ver si alguien pone quién es. No vamos a decir el nombre, pónganlo en los comentarios. Ajá, póngalo en los comentarios. Pero es súper interesante porque y ahí tienes dos casos. Hay víctimas. Exactamente. Víctimas. 2 casos de alguien que obviamente hacer un juicio de valor tanto tiempo después es un poco carente de sentido, pero pues inevitablemente no podemos dejar de hacerlo. Uno podría hacer una crítica a este profesor que decidió huir y encerrarse en vez de exponer las ideas porque él creyó que lo que había dicho y expresado después del cúmulo de toda su formación le trajo desgracia a su vida hasta que comienza a mentorear a este profesor de quien estamos hablando, Sproul. Las ideas importan. Y está el caso de este personaje que hemos mencionado en plena Alemania nazi, en un contexto muy complejo, en la cárcel, donde escribe, por cierto, unas cartas de amor interesantísimas. Ahí las vamos a dejar, donde él también opta por irse al lugar del conflicto y le costó la vida. Entonces, las ideas pueden ser, tienen consecuencias, pueden ser positivas, pero también debemos saber que pueden ser peligrosas. Sin embargo, uno piensa en la vida de Jesús y si uno hace un análisis en el campo de la filosofía, ¿por qué murió Jesús al final del día?
Por las ideas. Por las ideas. Porque vino a Claro. reestructurar o a cambiar el sistema del mundo judío del primer siglo. El idealismo. Exactamente, uno piensa no solo en las categorías de los escribas y fariseos, que si bien es cierto, a veces hemos sido muy críticos con los fariseos porque, claro, lo hemos analizado solamente en el tiempo de la época de Jesús, pero hay que reconocer elementos positivos en la interpretación de la ley, sobre todo con Gilel, sobre todo en el siglo II, donde comienza a desarrollarse toda una escuela de pensamiento donde unos pusieron énfasis más en la observancia de la ley, otro en el campo político y otro en el mundo de la espiritualidad. Y ahí vienen las grandes escuelas rabínicas, toda la literatura del Segundo Templo, toda la tradición que va a ser más monástica espiritual como la comunidad de Qumran, como los esenios, y en este caso con los fariseos. Pero en los tiempos de Jesús había sucedido algo muy complejo. Como diría Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se habían casado con el poder después de la conquista de todo el territorio de Judea por parte del general Pompeo. Ellos quisieron prevalecer con ciertos privilegios que tenían por ser miembros de una comunidad que posteriormente iba a ser conocida como la comunidad del Sanedrín, fundada, por cierto, por Esdras. Esdras desarrolla el famoso concilio de ancianos, donde están los profetas menores y varios de los textos que encontramos en el Antiguo Testamento, que era un cúmulo de eruditos que tenían como propósito seguir los altos distintivos y lineamientos de Esdras, capítulo 7, verso 10. Inquirir o estudiar la ley a profundidad. De corazón, dice el texto. En segundo lugar, cumplirla, ponerla en práctica. Y en tercer lugar, enseñarla. recién ahí, enseñarla. Vean que el proceso educativo, eso va a ser base para el Bet Mishpah, para el Bet Midrash y el Bet Talmud, que son los modelos educativos del mundo judío, que en otra ocasión podemos hablar eso, la educación hebrea y por qué hoy por hoy la gran mayoría de premios Nobel de ciencia están en el mundo judío. Hay una conexión lógica con ese modelo educativo, pero lo dejamos para otra oportunidad, porque es muy interesante ese campo de discusión, especialmente porque uno contrasta, no me quiero meter esto, pero leí artículos de la educación en Japón y la educación en nuestra América Latina. ¿Por qué un país que cuando recibe la bomba estaba mucho peor que nuestras naciones en Centroamérica en términos de nivel de per cápita? ¿Cómo fue que ese país hoy llega a ser un país de primer mundo? Potencia. Sí. Por la educación. Y eso se conecta mucho con la tradición judeo-cristiana, con la tradición de la educación hebrea, con el retorno a las Sagradas Escrituras en los tiempos de la Reforma Protestante. Pero yo no quiero... Tiene muchísimo que ver en cómo nos contamos la historia en Hispanoamérica también. O sea, otra vez volvemos al tema del mundo de las ideas. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Ningún país hispanoamericano ha sufrido 2 bombazos atómicos. Ninguno. Entonces, no es posible que hoy en día nuestros países tristemente estén en las situaciones que están económicas, políticas y demás. En el sur, lamentablemente, está pegando muy fuerte, ¿verdad? Y economías que eran sólidas hace 10, 20 años, hoy en día están por los suelos. Ahora, versus Japón. Japón recibe 2 bombazos y hoy por hoy es una potencia. ¿Qué es la diferencia? Algo tiene que estar pasando en la mente de las personas. Claro. Y otra vez, tiene mucho que ver con la historia que nos repetimos en Hispanoamérica. Nosotros nos vinieron a saquear, nos conquistaron, nos hicieron, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta leyenda negra que abunda. Y mira vos el impacto que tiene en el mundo de las ideas. Así totalmente es. que... A tal grado, perdona que te interrumpa, porque lo que dices tú es muy importante, a tal grado que en América Latina ha generado una mentalidad de víctima. Es correcto. Yo no sé si han leído el libro El perfecto idiota latinoamericano, ¿verdad? Del recientemente fallecido uno de los escritores, Carlos Alberto Montaner. Y es interesante, siempre estamos diciendo que por culpa de los demás nosotros no tenemos esto, que por culpa de los gringos imperialistas que no tenemos esto, que por culpa de los españoles no tenemos esto. Y uno piensa en naciones que pasaron cuestiones atroces, mucho más atroces de lo que hemos vivido en nuestras naciones, y hoy son países primermundistas como los países nórdicos, como Finlandia. Uno estudia la historia de los países nórdicos y uno dice, ¿cómo es posible que hoy tengan una educación? Obviamente siempre con fallas porque no somos perfectos, pero ¿cómo es posible que tengan esas cualidades? ¿Qué hay detrás? Y aquí viene lo que nos compete al tema de hoy, las ideas. Las ideas importan, las ideas transforman, las ideas sientan las bases de una sociedad pujante, una sociedad que se cree el cuento, así el estilo del poema de Becker, cuando está el poema de Becker, el arpa, ¿verdad? Donde está el arpa guardada, está como llena de polvo, esperando que venga alguien y le toque y le saque las notas. Así a veces duerme el genio y espera que alguien le diga como Lázaro, levántate y anda. Y eso es lo que nos
hace falta en nuestras naciones. ¿Saben por qué? Porque yo veo en Guatemala que hay una cantidad de personas que tienen talento tan impresionante, relevante, importante, y aún así, antes de Manuel Estrada Cabrera, se miraba a México. Después de Manuel Estrada Cabrera, se mira a los Estados Unidos. Cuando aquí hay tanto talento. Y yo creo que esto es un llamado a considerar las ideas, considerar la moral, considerar la espiritualidad, considerar la profundidad, porque estamos en un ambiente cultural extremadamente superficial a nivel global. Y nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, hacer un juicio de valor y un análisis genuino de cómo la mentalidad nominalista y escotista española, en cierto sentido, influyó a ese rezago cultural latinoamericano y, sin embargo, cómo las naciones que derramaron sangre para luchar por su libertad tienen un sentido patrio o luchan un poco más por este concepto de las ideas. Completamente de acuerdo. Y es importante. Esta va a ser mi participación durante todo este podcast. Está escuchando, está viendo un podcast de verdad. Continuamos. Yo solo quisiera dejar la mesa porque hay tantos temas que hablar. Perdón, Gonzalo, antes de que establezcas esto. Lo que pasa es que yo pienso que cuando estamos hablando de todos estos autores, escritores, pensadores, clásicos contemporáneos, alguien que nos está oyendo dirá, bueno, esa es la influencia entonces que está como en ese mundo intelectual, pero ideas que se transmiten a través de la música, a través de las películas, a través de... O sea, esa clase de pensamientos también están influenciando a nuestra sociedad y, por supuesto, nos están llevando a tomar ciertas decisiones o a aceptar ciertos comportamientos. Solo que aquí lo que tengo que decir es que a todo movimiento social le antecede una idea. Y la idea mal interpretada es la ruina del alma, de la moral y de la espiritualidad. No, qué fuerte. Entonces... ¿por qué yo digo que esto es importante? Porque una sociedad sin ideas claras es una sociedad que perece. Una sociedad que abandona sus principios y virtudes es una sociedad que perece. Y así tú estudias la antigüedad. ¿Por qué pereció Grecia? Roma, el mundo germánico. Es decir, tú estudias la virtud, la arete, culto a la excelencia en el mundo griego y precisamente lo que definía los altos estándares de los hombres pensantes que habían pasado de la explicación mitológica al logos, es decir, la doctrina de la razón, era que tenían como punto de partida en cuanto a virtud la arete. Todo lo que hacemos se hace con excelencia. ¿Okay? Hasta que vinieron los más pragmáticos y se olvidaron de esta realidad y quisieron enfocarse en ciertas prácticas que terminaron configurando un modelo generalizado de cultura que se conoce como helenismo. Y el helenismo sentó las bases de una sociedad superficial en dos corrientes simples de pensamiento que estaban en las antípodas: el estoicismo y el epicureísmo. Y en eso limitó la vida, cuando había mucho más que decir, sobre todo en los tiempos de la Atenas de Pericles en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué sucedió en Roma? En Roma tenían el concepto claro de la virtud de la gravita, es decir, no ser timorato frente a los problemas, nunca echar para atrás, siempre enfrentarlos. Por eso un soldado romano tenía bien claro cuál era su propósito a la hora del proceso de la conquista o defender las ideas o el imperio o la nación de dura lex sed lex. Ahora, ¿qué sucedió? Aparecieron los emperadores que les gustaban irse a las piscinas públicas o los burdeles de Calígula y el loco de Nerón, y entonces empieza a decaer la vida virtuosa en el mundo imperial y termina decantando en el año 467 hasta desaparecer el 497. Inician los bizantinos y lo mismo pasa con el mundo germánico. ¿Cuál era la clave de la virtud? La Troye, culto a la lealtad. Somos leales. Sí, pues. ¿Y qué pasó con el tiempo? Se empezó a perder la lealtad. Y así tú puedes pensar, el código Bushido en el mundo, en Japón, el honor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué que todo tiene que ver con virtudes. Efectivamente. Porque esta es mi tesis. A mayor conocimiento, mayor debería ser la virtud. Sí. A mayor estudio, a mayor profundidad, a mayor intelección, deberíamos ser hombres y mujeres más respetuosos de los otros porque consideramos que el conocimiento te lleva a ser una persona virtuosa. ¿Cuál es el problema? Es que vivimos en una sociedad extremadamente utilitarista, vivimos en una sociedad extremadamente pragmática, vivimos en una sociedad marcada por la revolución digital,
que no digo que sea malo, el problema es que hemos convertido la revolución digital en un fin y no en un medio. Y cuando convertimos esto en un fin es porque nuestras fuentes de sentido y nuestra teología, es decir, los fines que perseguimos no son los correctos, entonces la sociedad se vuelve muy vulgar, muy superficial, porque ya no persigue una realidad inherente y mucho menos trascendente. Despersonaliza. Exactamente, porque es inmanente, nos centramos en nosotros mismos. Y cuando nos sentamos en nosotros mismos, entonces produce egolatría. Claro. Y cuando la meta somos nosotros mismos y no tenemos un fin trascendente o un fin moral superior, la cultura decae. Estamos sonando muy filosóficos, pero eso está buenísimo. Es la primera vez que nuestros amigos van a escuchar este podcast a velocidad menor para ir disfrutando cada frase que se va diciendo. Regularmente la gente le adelanta los podcasts, pero no, aquí velocidad lenta. Y eso que no iniciamos todavía con el tema, porque yo creo que quedó pendiente lo de la educación hebrea, solo lo que yo había mencionado, ¿verdad? La ética de Jesús en el tiempo de los fariseos. Por el tema de eso. Jesús al final muere por sus ideas. Claro. Porque hizo un juicio crítico a algo que lamentablemente hacía decantar a la sociedad judía. Porque aquellos decían A, pero hacían B. Lea solo Mateo capítulo 23. Sí. Ay de vosotros, escriba de fariseos, hay una serie de ayes. Sí. Les ponían cargas que ni ellos mismos podían cumplir. Tenían una muy mala interpretación de la observancia de la ley que los padres fundadores no las tenían en su corazón, como Gilel o como Gamaliel, maestro de Pablo. Entonces, en ese sentido, Jesús al final del día muere por sus ideas. Cuando le pregunta a Pilato, ¿y qué es la verdad? Y en Juan, que es una alta cristología, la verdad soy yo. Y eso caía mal, más a un procurador, más en un modelo romano, cuando se creían la quinta esencia o la última bebida, ¿verdad? Que no quiero mencionar. La última gaseosa en el desierto, ¿me entiendes? Entonces, dos cosas quiero yo destacar. Uno, las ideas sí importan. Dos, las ideas pueden producir un beneficio tremendo para la sociedad, pero mal interpretadas, mal analizadas y mal conceptualizadas pueden producir un tremendo vacío en la cultura, en la nación y en la civilización. Y eso nosotros lo encontramos en las Escrituras. Y en el tiempo que nos queda, me gustaría dialogar sobre esos puntos. Excelente. Yo solo quisiera recordar y quisiera validar lo que decía Gonzalo hablando acerca de los escribas y fariseos. Jesús mismo, cuando habló de ellos, pues obviamente los encaraba y les mostraba lo que estaban haciendo mal, pero a la gente les decía, y eso me ha llamado varias veces la atención cuando les dice, ustedes hagan todo lo que ellos les enseñan. Pero no lo que ellos hacen. Pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, la enseñanza no estaba mal. No era una enseñanza errónea, no era algo raro. Lo que decía Gonzalo, o sea, desde dónde venían, la herencia que ellos representaban. Pero obviamente su vida no estaba reflejando. La motivación, ¿verdad? Solo capítulo 6, verso 1 al 18. Las tres prácticas religiosas. La limosna, la oración y el ayuno. ¿Es mala la limosna o la misericordia? No. ¿Es mala la oración? No. ¿El ayuno? Tampoco. No. ¿Cuál es el problema? Que ellos querían recibir el aplauso. Ese era el problema. La motivación, a lo cual Mateo, y citando a Jesús, él solo denomina con la palabra hipocresía. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Claro. Como diría un predicador, el que tenga oídos. Bueno, como este es un podcast de verdad y la verdad la encontramos en la palabra de Dios, Gonzalo, hablemos ahora de este tema desde la perspectiva de la Biblia. Bueno, una de las cosas interesantes que yo quisiera traer a colación es cómo las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre ha tenido injerencia tanto en la antigüedad clásica como en el mundo antiguo greco-latino y obviamente en el mundo medieval, moderno y contemporáneo. Lo digo porque esto es esencial y fundamental en el mundo de las ideas. De hecho, para un abogado, el abogado no puede dejar de depender del concepto de persona del cristianismo, por mucho que presuponga la teoría pura del derecho de Kelsen, que es la teoría positivista que dice que al final del día las leyes son producto de un cúmulo de togados que analizan la realidad y entonces crean una serie de leyes. Pero esas leyes no surgen del vacío, surgen del justnaturalismo. Claro. Y para nosotros es producto de la revelación de Dios. El concepto de persona, que es una evolución en la tradición judeocristiana, porque antes la persona estaba supeditada a la naturaleza en el mundo judío, en la antropología
teología judía, hoy en la actualidad, después de los análisis filosóficos y teológicos, la naturaleza queda supeditada a la persona en la figura de Jesús. Y por lo tanto el concepto de persona sujeto a derechos, pero también a responsabilidades, que eso es lo que se nos olvida. Generalmente hoy en el mundo contemporáneo sociopolítico se piden derechos por todos lados, pero es que a las escrituras le interesa más los deberes que los derechos. Los derechos los obtenemos producto a nuestra práctica responsable de ejercer la libertad que Dios nos da. Habiendo dicho eso, el concepto de persona que todo jurisprudente hoy desarrolla en el campo de la ley o el análisis de la ley o la filosofía del derecho es un debate teológico. Entonces, lo que quiero decir es que las escrituras siempre han impactado el desarrollo social. Tú estudias el Antiguo Testamento, solo las leyes levíticas es poner en orden las malas prácticas sanitarias en el antiguo Cercano Oriente. Solo las leyes que tienen que ver con la correcta sexualidad desde la perspectiva de Dios también es un ordenamiento a las bacanalidades que se hacían en Génesis 18 con Sodoma y Gomorra o Levíticos capítulo 18, un juicio de valor a la zoofilia, al incesto. Es decir, es poner en orden la sociedad y la civilización. Así que cuando uno estudia el Antiguo Testamento, cuando uno estudia el Tanakh, cuando uno estudia la Halaká, la Hagadá, el Mishnah o el Talmud, es un cúmulo de sabiduría que nos ayuda a ser hombres y mujeres de bien, que tienen como profundidad destacar lo siguiente: mi concepto de Dios y mi adoración a Dios determina mi ética. Mi ética en la vida pública, en la vida social, en la vida económica, en la vida del emprendimiento y el desarrollo de una civilización. Y en el Nuevo Testamento se va a dar exactamente lo mismo. Por eso han habido muchos personajes críticos o que han tenido juicios de valor. Uno recuerda al rey Joachim en las escrituras, por ejemplo, Jeremías 26, 23. Él tiró los rollos de las escrituras porque creía que no se podía darle cuenta a Dios. Entonces él dijo, básicamente, las escrituras y la revelación no sirve absolutamente para nada. Y recibió el castigo que se merece. Diocleciano en el año 303, uno de los últimos grandes perseguidores de la iglesia, que desarrolló uno de los martirios más complejos para la historia de la cristiandad, mandó a votar todos los manuscritos antiguos que existían hasta esa época, manuscritos alejandrinos, manuscritos que se habían preservado en Cesarea, en Antioquía, en la famosa escuela de Antioquía, y sin embargo 22 años después, en el concilio de Nicea, Constantino respeta el cristianismo y lo eleva. Las escrituras dicen que son textos de alta credibilidad y posiblemente infalibilidad. Si bien es cierto, Constantino en los últimos días llega a los pies del Señor, diríamos nosotros, porque se bautiza y toma una decisión por el Señor, porque antes la tradición cuenta que él vio antes de la batalla de Magencio este signo la Xi y la Ro, sí. Exactamente, que son las iniciales de Cristo. Entonces su madre era creyente y las oraciones de su mamá pues llevaron a tener un amplio conocimiento de Jesús, como nos pasó a nosotros, ¿verdad? Nuestras madres oraban por estos pobres zánganos que se iban a perder, pero la verdad pues fuimos rescatados. Entonces vean qué interesante. Joachim quiso destruir las escrituras. Diocleciano quiso destruir todos los manuscritos, papiros, códices y leccionarios que había en esa época, y sin embargo prevalece el texto, prevalece la Sagrada Escritura. Uno estudia cuántos hombres y mujeres dieron su vida por creer que el mensaje de la palabra de Dios sí tiene un mensaje no solo para cambiar al individuo, sino también la cultura. Y es que las Escrituras no solo tienen un mensaje salvífico, tienen un mensaje profundamente cultural. Claro, por eso ha sido tan perseguido a lo largo de la historia y aún hoy en la actualidad en regímenes autoritarios y dictatoriales es prohibida. Así es. La escritura, la escritura bíblica me refiero, porque está cargada o plagada de ideas y esas ideas al final de cuentas van a producir una transformación en la mente de la persona. Y como tiene una altura moral impresionante, claro, es destacable, entonces muchos que quieren hacer lo contrario a lo que moralmente o espiritualmente se establece en el texto bíblico, entonces quieren hacerlo desaparecer para autojustificar sus acciones que van en contra de los principios humanos o la dignidad humana. Pues el propio Voltaire, ¿verdad? En 1778 dijo que las escrituras en 100 años más no van a ser más que un libro de cuento, una mitología. Después de su muerte, 50 años después, la General Bible Society publicó mucho más las escrituras de todo lo que se había publicado desde la invención de la imprenta en 1453. Eso es impresionante, ¿verdad? Claro. Ahora, no solo eso, y es que las escrituras y el mensaje de Jesús impacta
en la antigüedad clásica. Hemos mencionado, hemos discutido en otras ocasiones, especialmente contigo, Roberto, cómo, por ejemplo, en los tiempos de la alta cultura grecolatina, la mujer casi no valía nada, a no ser que perteneciera a la aristocracia. Y las escrituras dicen que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Le vuelve a dar algo que nunca se tuvo que haber perdido, que es la dignidad a la mujer. Aristóteles decía que la mujer se encontraba en el lugar de un hombre libre y un esclavo. Platón, que se peleaba mucho con los poetas griegos, por cierto, por todos los antropomorfismos que hacían los poetas griegos de las deidades de la mitología, decía algo así: no te deseo mal, pero ojalá que te reencarnes en una mujer. Y el cristianismo cambia las bases y sienta una nueva dinámica, un nuevo paradigma donde incluye a la mujer. Es más, el propio Lucas pone a los primeros apóstoles enviados a mujeres. Son las primeras que anunciaron la resurrección. Eso en el debate y en el mundo de las ideas era ilógico, impensable. Y Jesús redime eso. Redime el concepto de la esclavitud, que era una institución en el mundo romano. Plinio el Marcial, el romano, decía y contaba que cómo los aristócratas se burlaban cuando eran flagelados los esclavos o cuando empezaban a mutilarlos. Y la palabra de Dios, las escrituras, cambian esa realidad cultural. Y lo mismo podemos decir con los enfermos. Podemos hablar inclusive de cómo Agustín de Hipona, cuando escucha las palabras, toma y lee, después de haber pasado mucho tiempo en el maniqueísmo y tenía muchas preguntas existenciales y no encontraba la respuesta, pues escuchó una voz del cielo: toma y lee. Lee, por cierto, el libro de los Romanos, y eso va a servir para sentar las bases de la moral prudencial de Occidente, a las cuales se refiere Richard Dawkins en estos días, hablando de superioridad moral del cristianismo, ¿verdad? ¿Y a qué hora regresamos? Eso estuvo súper interesante. Súper interesante. A mí lo que me llama la atención es cómo la influencia de este libro, hablando del libro de Romanos, en diferentes momentos de la historia y a diferentes personas, el impacto que tuvo en ellos y que definitivamente influyó en su manera de ver la vida. Un Martín Lutero. Imagínate. Que Martín Lutero es un monje agustino, precisamente de la escuela de Agustín. Entonces viene de esa línea, ¿no? Correcto. O sea, Romanos debe haber sido así como lectura obligatoria, decís vos. Básicamente. Casi, ¿verdad? Bueno, influyó en Anselmo de Canterbury. También. Anselmo de Canterbury, leyendo el libro de los Romanos y leyendo también Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, él se preguntó cómo fue posible que lo infinito se encarne en lo finito. Cur Deus homo es la expresión latina. Y para responder, él dice: fides quaerens intellectum, la fe en busca de entendimiento. ¿Y sabes lo que crea? Lo que nosotros conocemos como universidad. Interesante, porque yo estoy pensando cómo había en esa época la capacidad de tener una reflexión sobre aquellas cosas que se leían o se estudiaban. Vivimos en una época muy rápida y por supuesto que estamos aquí en YouTube y un podcast de verdad no está en contra de la tecnología, ni de las redes, ni de cómo estamos recibiendo la información, pero creo que sí hemos hecho a un lado este tema de la reflexión, de leer algo, de leer un trozo de algo y tomarnos el tiempo para masticarlo de tal manera que realmente se formen ideas tan interesantes como estas que acabas de mencionar. Michael Faraday, que era un creyente que senta las bases para los ordenadores y las bases algorítmicas y matemáticas para el Internet, él creía que tarde o temprano esto podía estar al servicio del Señor, porque el fin para él era la adoración al Creador. Y lo que tú dijiste es fundamental. La tecnología digital, cómo nos ha ayudado a que la distancia se acorte. Totalmente. Por eso al finales del siglo XX se habla en el campo de la filosofía de la muerte de la distancia, pero a la vez estamos más lejos que nunca. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque hemos convertido esta cuarta revolución en un fin. En sí mismo. Exactamente, y no en un medio. Y cuando esos son nuestros fines, entonces la cultura se vuelve algo superficial. Wow. ¿Ibas a decir algo? No. Es que sentí que la vez pasada te interrumpí en algo que... Tal vez ya se me olvidó. No. Ok. Este mundo de las ideas realmente ha revolucionado el mundo en el que estamos. Estás haciendo este recorrido histórico que me parece fantástico. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Sí, mucho más, pero... Un poquito. Bueno, pensando en el propio Martín Lutero, 1517 estaba preparando un seminario en el libro de Romanos. Ahora, él tiene un acercamiento. Hay que recordar, muchos creen que Martín Lutero, de monje agustino,
pasó de una vez al descubrimiento del libro de los Romanos. No, fue todo un proceso. Él tiene un doctorado, una maestría en Nuevo Testamento y se doctoró también en teología. Y después llega a enseñar a la Universidad de Wittenberg, después de haber pasado por un proceso de intelección escolástica al modelo nominalista de la teología de esa época, y sin embargo tiene un acercamiento a los idiomas bíblicos, a los manuscritos que existían en esa época, que se habían preservado en las grandes escuelas de pensamiento, entendiendo que en esa época todo el modelo universitario dependía de lo que en el Prosologion Anselmo de Canterbury había desarrollado para sentar las bases de la universidad. Ahora, en el proceso de haber descubierto los salmos a Cristo, los salmos mesiánicos, pasa a desarrollar un seminario para la Universidad de Wittenberg sobre el libro de los Romanos. Y ahí se encuentra con el famoso texto "Mas el justo por la fe vivirá", y después de haber pasado todo un proceso de análisis en los padres de la iglesia, en la exégesis bíblica y un análisis literario, se da cuenta de algo que para nosotros es sumamente sencillo, pero a él le llevó mucho tiempo. Nos hizo la tarea. La tarea que nos hizo es que se dio cuenta que no es por nuestra justicia que somos declarados justos, sino por la justicia de Dios a través de la mediación de Jesucristo. Y dice en la autobiografía que pareciera que los cielos se hubieran abierto porque había encontrado realmente lo que había buscado a la luz de los padres de la iglesia, a la luz de la vida monacal, inclusive por medio de los estudios académicos, hasta que se conecta a profundidad con el libro de los Romanos. Ahora, ¿qué produjo esto? Dijo él, esto hay que llevarlo a la sociedad. Y por eso traduce en primer lugar el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy, literatos respetados, aun cuando son escépticos o ateos, sostienen que la base de la gramática alemana se debe a la traducción de Lutero. Wow. Primero del Nuevo Testamento y posteriormente del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué desarrolló esto en el mundo de la Reforma Protestante? Una visión bíblica del trabajo. Una visión bíblica de los bienes materiales, una visión bíblica de la propiedad privada. No se olviden que en esta época, después de la peste negra y la guerra de los 100 años, la gente huye de los feudos, va a vivir a orilla de los castillos de los nobles y desarrolla lo que nosotros conocemos hoy como mercados. Y estaban en la burguesía porque venía de la periferia, el Burgos. Y entonces ahí va a desarrollarse la industria artesanal de la zapatería, la carnicería, la panadería, etcétera, herrería, etcétera. Todo eso. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque entonces la Reforma Protestante sienta las bases bíblicas de algo que en la antigüedad se veía como pecado. El trabajo es por causa del pecado. Y los reformadores dicen, cuidado, porque el ser humano trabaja antes de la caída. Y si bien es cierto, el trabajo quedó condenado por causa del pecado, no es menos cierto que Cristo ha redimido inclusive el trabajo. Claro. Y por lo tanto el trabajo ya no es maldición, como se estilaba en la Edad Media, sino que es bendición para el desarrollo no solo del núcleo familiar, sino de la entera civilización. Por eso se desarrolla una visión bíblica de la supremacía de la ley. Se desarrolla una visión bíblica del servicio público, una visión bíblica del arte, una visión bíblica de la mujer, de la beneficencia, del altruismo, qué sé yo. Y por eso, cuando tú estudias este campo de cómo las escrituras han influido a la cultura, tenemos vastos ejemplos. Johann Heinrich Pestalozzi, el famoso educador por excelencia que sienta las bases de la teoría educativa moderna, inspirado en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. La palabra instrucción es un machal imperativo que literalmente deriva del término hebreo jinuj, que se traduce como dedícale tiempo a tu hijo y cuando sea grande aprenderá a tomar buenas decisiones. Eso inspiró a Pestalozzi y él llega a la conclusión de que solo la educación acabará con la pobreza. Porque la pobreza no es estructural, sino mental. Y funda lo que nosotros conocemos como la Academia de la Universidad de Ginebra en 1559. Johann Lippersheim, en el año 1605, estudiando las Sagradas Escrituras, sienta la base de los telescopios y así sugiere los métodos eficientes para las observaciones astronómicas al famoso Galileo Galilei. La base del telescopio es de este hombre que se inspira en este versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Wow. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así podemos estar, queridos amigos, con Robert Boyle, que desarrolla la ley de Boyle, o funda la química moderna y la famosa Royal Society, que es la base del punto de encuentro de los grandes científicos en la actualidad. Pero aparte de eso, se dedicó a aportar para traducir el Nuevo Testamento al turco. Jan Bradley, Edward George von Clyde, el primer condensador eléctrico, un predicador de las Escrituras. Trabajaba de lunes a jueves y de jueves a domingo se dedicaba a predicar en las plazas públicas. Carlos Linneo, padre de las ciencias naturales, un conocedor de las Escrituras. John Dalton,
padre en la teoría atómica y comentarista del Evangelio de Juan. Thomas Young, a los 2 años ya sabía leer, a los 4 había leído, para mi vergüenza, 2 o 3 veces las Sagradas Escrituras. Y sienta las bases para resolvernos el problema tuyo y el mío, miopía y astigmatismo. Entonces, y así podemos estar todo el momento. Yo sé que se va el tiempo, pero podemos hablar de Michael Faraday, Thomas Young, John Locke, hoy en la actualidad inclusive Francis Collins, que descifrando el código genético, viniendo de padres ateos y abrazando el ateísmo, llega a esa exactitud del diseño, el concepto del diseño, ya no la cuestión cosmológica, sino la cuestión del diseño y la moralidad, y abraza el cristianismo. Pero en el campo de lo que a ti tanto te interesa, la música, por cierto, Roberto, Giovanni Perluggi da Palestrina, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, todos sus motetes terminan con un texto bíblico. Émile Cioran, el famoso ateo, dijo que si existe la posibilidad de un universo bien diseñado, porque así lo es a través de la música de Bach. Steve Jobs dice que la mejor interpretación que he oído de la posibilidad de que un universo no esté solo es a la luz de Juan Sebastián Bach. Dante Alighieri, La Divina Comedia. Miguel de Cervantes, Fray Luis de León, Calderón de la Barca, Gabriela Mistral, la primer premio Nobel de Literatura, que dijo: la Biblia para mí es el libro. No sé cómo la gente puede vivir sin ella. Sentaron las bases de una sociedad que entiende que las escrituras influyen para producir arte, literatura, ciencia, educación y todo lo que compete al desarrollo del florecimiento humano. A la cultura. Así es. Qué ¿Y para qué inspirador hablar de eso. Chesterton, Tolkien, C.S. Lewis, entre otros contemporáneos? Claro. Y es súper interesante, ¿no? Porque al final de cuentas es el cumplimiento de lo que se denomina el mandato cultural. Así es. Los cristianos, los creyentes a lo largo de la historia, y citaste a todos estos nombres, y hombres y mujeres también, que con un entendimiento de la escritura se involucraron en hacer cultura. Así es. No se retrajeron, y eso es bien interesante, ¿no? No se retrajeron y no se... Alguien va a decir, no, pero los monasterios y todo, sí, pero aún ahí se producía algo. Correcto. O sea, manuscritos, se estaba produciendo algo. Es más, siempre. te tengo un dato. Los cristianos prevalecieron en el siglo VII gracias a los monasterios porque funcionaron como hospitales, y Gengis Khan dijo que no se eliminaran en ningún cristiano porque ellos habían ayudado a los miembros de su batallón. Gengis Khan, ese que te mataba y después te preguntaba si había culpable o no. Maten y averigüen después, ¿verdad? Sí. Entonces, es bien interesante porque no podemos entender el mundo occidental, por lo menos. Correcto. Si quitamos el cristianismo de la ecuación. Si quitamos el cristianismo, se nos cae todo Occidente. Así es. Y yo creo que... yo no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, pero vamos bien. Tú me decís, no, ya Vamos cállate, bien. pero aquí se planteó algo que es interesante. Podemos pasar toda la tarde hablando de historia y cómo las escrituras y su contenido ha impactado a la sociedad. Eso es inevitable. No hay quien lo pueda destruir, ni siquiera el agnóstico más agnóstico o el ateo más ateo, que es el solo con Richard Dawkins, uno de los más, que hasta el día de hoy, interesantemente, para el diálogo de las batallas culturales hoy, que ya no se centra en la evidencia, sino en ideologías, es fundamental. Pero es que las escrituras, queridos amigos, dice en Juan capítulo 3, verso 21, lo planteaste tú de manera excelsa: el que practica la verdad viene a la luz. Es decir, las ideas no se quedan en el claustro de nuestras 4 paredes. Las ideas no se quedan en el claustro de este podcast. Lo que esperamos nosotros es que nosotros mismos y ustedes puedan incentivarse a la luz de las escrituras para poder llevar a cabo en las diferentes esferas de la sociedad, no solo en la vida monacal, no solo en la vida confesional, no solo en la vida denominacional, no solo en las 4 paredes de nuestra congregación, sino que más bien hay que sentar las bases de que Pablo en Hechos 17 no solo se quedó en la sinagoga, llevó el mensaje del evangelio al ágora, la plaza pública, y supo en términos retóricos saber conectar con el ambiente de la plaza pública. La palabra griega ahí es sinebalón, y es la común expresión griega que se utiliza para desarrollar el método socrático de preguntas y respuestas o de juicios de valores para debatir, hasta que responde a todas las preguntas existenciales que habían en el Areópago, donde estaban los magistrados que dirimían acerca de los nuevos conocimientos que llegaban a Atenas. Entonces, el llamado es tomar el ejemplo de Pablo, que sabe pararse en el ambiente confesional religioso, que sabe pararse en la plaza pública
que sabe pararse con la élite intelectual. Academia. Y en los tres tuvo una retórica diferente. Y cuando uno estudia Hechos, tú te das cuenta que en el campo de las ideas, Pedro utiliza una jerga y una retórica para el mundo judío en Hechos capítulo 2, porque pues obviamente era la fiesta de Pentecostés. Pablo, cuando va a los griegos, utiliza categorías griegas. Y Pablo, cuando se enfrenta al mundo romano, utiliza lenguaje jurisprudente romano. Entonces, ahí uno dice, tanto Pedro como Pablo en estas dos realidades se sabe parar en los frentes. Sí. Entonces, cuando nosotros leemos que el que practica la verdad viene a la luz, debemos saber que a la hora de practicar la verdad debemos estar preparados para impactar la cultura, porque así ha sido en la antigüedad. ¿Cuál es el problema? Es que, como yo había dicho, hay que entender que la Biblia no solo tiene un valor salvífico, hay que entender que la Biblia tiene un valor profundamente cultural. Entonces, creo yo, como diría otrora nuestro tan bien ponderado apologista Francis Schaeffer, hay que experimentar una nueva reforma y avivamiento. Es decir, hay que volver a tomar la Biblia en serio y asumir que la palabra de Dios es palabra última y que no solo debe ser creída, sino obedecida. Y por eso Carl Henry plantea que el Evangelio durante siglos fue un mensaje para transformar el mundo. Pero ahora, en los últimos 150 años, ha quedado reducido a resistir al mundo. ¿Por qué estamos resistiendo al mundo? Porque hemos olvidado que las ideas importan. Y hemos olvidado que las ideas en las Escrituras sí ha transformado la cultura del antiguo cercano oriente, sí ha transformado las bases esenciales de la filosofía, sí ha transformado y desarrollado los lineamientos de Occidente, sí ha impactado la literatura, la ciencia, el arte, la epistemología, la metafísica y todas las ramas que competen al florecimiento humano. Pero hoy estamos reaccionando, no estamos sentando las bases del fundamento de una sociedad. La verdad es hacer esta reflexión es muy, muy importante. Yo quisiera animarles a cada uno de nosotros el hecho de poder preguntarnos qué estoy haciendo como un creyente en el círculo donde me encuentro. ¿Soy alguien que reacciona a lo que está sucediendo? ¿Soy alguien que está aportando algo para el mundo de las ideas, para la reflexión, para la transformación? Gonzalo, estamos en la última parte de nuestro programa de hoy y pues nos has llevado por este recorrido. Ya te adelantaste un poquito haciendo esta reflexión de, bueno, qué bonito hablar del pasado, pero qué estamos haciendo el día de hoy. Pero hay algo más enfocado en este tema que quisieras compartirnos y dejarnos desafiados a todos nosotros. Sí, yo quisiera destacar un estudio de Barna que hace un análisis en las universidades en los Estados Unidos y obviamente esto tiene repercusión para nuestro mundo intelectual en América Latina. Y una de las cosas que arrojó este estudio es que la juventud y las nuevas generaciones, la generación Z y la generación millennial, pues la generación más joven millennial, está cansada del denominacionalismo, del confesionalismo, del institucionalismo y sin embargo quiere conocer a profundidad a Jesús. Hay apertura. Hay apertura y creo que es una tremenda oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar en estos días. Es decir, por mucho tiempo elevamos las normas eclesiásticas no bíblicas a nivel de escritura revelada y a nivel de tradición a posteriori mejor que lo que la palabra enseña y eso trajo tremendo problema porque se decía a principios del siglo pasado, que a mayor convertidos, mayor el cambio de la sociedad y la civilización. Y en nuestra América Latina, en una cuadra, tú puedes encontrar hasta 6 o 7, 8 iglesias y no hay una repercusión en el arte, en la cultura, en la sociedad, en la política, en la economía, en la responsabilidad, en el sentido profundo de justicia. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a hacer renacer una antigua herejía que afectó a la iglesia. La cultura dualista, gnóstica. La materia es mala, lo espiritual el espíritu es bueno, hay que encerrarlo en nuestras 4 paredes. Y eso en las nuevas generaciones ya no cala. Las nuevas generaciones quieren estar y quieren conocer a Jesús. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad para enseñarle a las nuevas generaciones a amar a la palabra, pero también a que sepan integrar el mensaje de la palabra con los diferentes campos que tienen que ver con el desarrollo humano. Es decir, cuando uno piensa en Salmo 119, 97, 98, ¿cuánto amo tu ley?
Todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre estás conmigo. Entonces, la primera invitación que yo quisiera hacer a toda la audiencia es: amen la palabra, pero no solo la amen en términos dualísticos o en términos gnósticos. Ámenla porque Dios es un ser integral, que no separa la materia y el espíritu porque Él es creador de todo, incluyendo las abstracciones que especulamos y no vemos, incluyendo la descifración de un átomo en diferentes partículas. Todo es parte de la creación divina. Entonces, el primer mensaje es: amen la palabra, pero aprendan a integrarla con las diferentes realidades que competen al desarrollo humano. Pero no solo se trata de amar, también hay que estudiar la palabra. No solo estoy haciendo una invitación a tener tu tiempo devocional donde abres las escrituras, pones el dedo y dices a ver cómo me va. ¿Qué me dice Dios? Y cuando sale ahí Mateo hay que sacarse un ojo. Ay, no. No, hay que estudiar las escrituras. Y para eso se requiere disciplina y vocación. Adquiere sabiduría, dice Proverbios 4:5. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No, pero es que la letra mata. Y ya estamos interpretando mal las escrituras, ¿verdad? Tercero, no solo ama, no solo estudia, sino también predica. Y finalmente, enseña. Entonces, no podemos llegar a convertirnos en maestros de las escrituras si no hemos pasado por el proceso que mencionábamos al inicio. ¿Qué pasó Esdras? Inquirir en la ley, cumplirla y después enseñarla. Y cuando habla de inquirir la ley, él sostenía que la ley repercute en la vida civil, política, económica, religiosa y arquitectónica. No sigan construyendo los muros de Jerusalén si nos sentamos la base de la moralidad y la espiritualidad. De nada nos sirve parar edificios si no tenemos un fundamento sólido en Jesús y que nuestra moral y lo que decimos tiene congruencia con lo que hacemos. Entonces, ahí a grandes rasgos. ¡Wow! ¿Qué desafío más grande tenemos? Yo les invito a ver el episodio anterior donde hablamos acerca de exactamente las nuevas generaciones y lo disponibles que están para recibir de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego este desafío que ustedes han escuchado una y otra vez aquí en este podcast de acercarnos a la palabra de Dios de manera respetuosa, de manera responsable y estudiarla de esa forma, de tal manera que realmente permitamos que las ideas y lo que Dios ha colocado en su palabra impacte nuestra vida, sino que también cuando la compartimos con otros, cuando la enseñamos, cuando la predicamos, pues también lo hagamos manteniendo ese espíritu y ese respeto por la Escritura. Gonzalo, realmente es un gusto tenerte con nosotros hoy. Yo cada vez que te escucho, vos lo sabes, te lo he dicho, es realmente tener un momento de relax mental, ejercicio mental y poder recordar estas bases de lo que nosotros vivimos ahora en nuestro mundo. Sí. El llamado también a quienes están haciendo algún tipo de liderazgo con jóvenes y adolescentes es precisamente ese, ¿no? A que estén preparados para hablar con ellos y tener conversaciones relevantes que les lleven a ellos. Hay hambre, hay sed, y el único, lo único que puede saciar ese hambre y esa sed es la palabra de Dios. Entonces, es necesario que hayan líderes, nuestra generación de cuarentones. Ajá. Yo como ya lo estoy dejando el tiene una responsabilidad justamente con los centennials, con los millennials y etcétera. Pues no podemos estar replicando lo que por 150 años de aquí para atrás se ha hecho, ¿no? De lo que decías me impactó muchísimo, lo de estar resistiendo. Sí. Ya basta con eso. O sea, las nuevas generaciones necesitan que se les enseñe la palabra de Dios y que se les diga: andá y hace cultura. ¿Sí? A partir de esto, porque es lo que históricamente los cristianos hemos hecho. O sea, entonces creo que hay un gran desafío, una gran labor que hacer y la oportunidad está. O sea, las nuevas generaciones tienen esa apertura. Y no hay que ser timorato, hay que ser tenaces, profundamente disciplinados. Y termino diciendo cómo partí este podcast, al expresar de que la verdad está íntimamente relacionada con los pensamientos. A mayor conocimiento o a mayor cultivo de los pensamientos, mayor virtuoso o mayor virtuosa. Y las Escrituras dicen, simple y sencillamente: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el pensamiento nos debe llevar a ser personas virtuosas. Eso es, verdaderos, honestos, justos, puros, amables. Y lo que es de buen nombre, eufema, se relaciona con lo constructivo. Es decir, mi llamado a usted es que sea un hombre y una mujer virtuosa. Pero para lograr eso, tenemos que darle lugar a las ideas, a los pensamientos y al cultivo de la mente. Excelente. Gonzalo, qué gusto. ¡Bravo! Gonzalo, qué gusto haberte tenido acá en el podcast. De verdad, realmente has venido a enriquecernos con esto que Dios te ha dado y que yo sé has estado, es parte de tus conversaciones habituales a través del trabajo que haces en el Instituto Crux. 30 segundos para decirnos qué es el Instituto Crux. Es un tanque de pensamiento que tiene como punto de partida el mundo de las ideas, es decir, desarrollar un pensamiento crítico cristiano, no criticón, eso es totalmente diferente, crítico porque basamos nuestras ideas sobre fundamentos, evidencias y hechos concretos a la luz de la realidad histórica, social, contemporánea y discerniendo el signo de los tiempos. A mayor pensamiento de nuestra fe, eso se va a ver reflejado en la ética y la primera institución que recibe eso es la familia. Por el contrario, si no pensamos en nuestra fe, la ética se ve socavada y la primera institución en ser golpeada es la familia. Por eso es un tanque de pensamiento para defender a la familia, promover la ética, pero por sobre todas las cosas, promover el pensamiento cristiano. Excelente. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Nos encuentran como Instituto Crux, tanto en Instagram, en Facebook o la página web institutocrux.org. Hay una serie de material, blogs, podcasts, ideas, conferencias y conceptos que ustedes pueden adquirir, como las obras que hemos escrito y desarrollado o investigaciones que hemos desarrollado en estos últimos tiempos. Excelente. Genial. Nada más que agregar. Muy bien, gracias Gonzalo nuevamente, gracias Guti, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias. Y esto fue un podcast de verdad, los invitamos para que compartan este episodio y no les habíamos dicho nada, pero aquí en el mero final les vamos a decir el nombre del personaje que hablamos al inicio del podcast. Gonzalo, ¿de quién nos referíamos? Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Muy Dietrich bien. Bonhoeffer. Así que si eso escribió en los comentarios de este podcast, considérese pues ganador de un abrazo. De un abrazo. Estrellita. Estrellita en la frente. Estrellita en la frente. Soy Roberto Jiménez. Nos vemos en nuestro podcast de verdad.